Hermano, vamos a dar inicio a nuestra enseñanza de esta mañana. Gloria al Señor, los que ya estamos en este lugar dando gracias al Señor por sus misericordias que fueron nuevas esta mañana para cada uno de nosotros. Así vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a dar inicio a nuestra enseñanza de este día domingo. Gloria a Jesús, dándole gracias a Dios por su amor y su misericordia que nos permite estar en este lugar. Asimismo, saludamos a los que están siempre viendo las enseñanzas por Facebook. Que Dios les bendiga también y sean edificados por esta palabra, así como los que estamos en este lugar vamos a ser edificados por ella. Oremos en esta hora presentando, aleluya, siempre delante del Señor la enseñanza, que sea Él guiándonos siempre y Él recibiendo la honra y la gloria. Bendito Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Estamos delante de tu presencia, Señor, agradecido, Dios mío, por un día más de vida que tú nos has prestado, Señor. Reconociendo que sin ti no somos nada, Dios del cielo, aleluya. Que sin ti, Dios mío, tal vez no estuviéramos en este lugar, pero gracias a tu amor y a tu misericordia que son derramados sobre nuestras vidas, Señor amado. Gracias en esta hora, Dios mío, presentamos esta enseñanza, Señor, que sea tu Espíritu guiándonos, oh Dios, y que el pueblo, Dios mío, abra su corazón a la enseñanza, Dios, y reciba, Dios mío, para ser edificados, Padre, aleluya, así como nosotros, Señor, somos edificados por ella. Gracias en el nombre de Jesús por cada uno de los que estamos en este lugar y los que vienen de camino, tráelos con bien, oh Dios del cielo, aleluya, mientras se van agregando, Dios mío, aleluya, nosotros comenzamos, Dios mío, dándote gracias, entrando por esas puertas con acciones de gracia, por tus atrios, alabando y glorificando tu nombre, Dios mío, aleluya. Sabemos, aleluya, que las aves, Dios mío, toda la creación te adora, te alaba, Dios mío, en las mañanas, oh Dios, aleluya, dando gracias al Creador. Y nosotros que somos la máxima creación, a veces olvidamos, Dios mío, de darte gracias por un día más que nos prestas. Gracias, Jesús, aleluya, bendecimos tu nombre en este día domingo que nos permite estar en tu casa. Padre, recibe honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén, aleluya. Bendito Dios. Así le voy a invitar que busque su expositor y vamos a dar lectura, aleluya, nuestra porción que traemos siempre antifonalmente, gloria a Jesús, donde leemos un versículo cada uno, gloria a Jesús. La clase de este día viene basada en el libro de Mateo capítulo 6, gloria a Jesús. Estaremos leyendo del verso 5 hasta el 15, Mateo capítulo 6, versos 5 al 15. La lección correspondiente a este día es la número 6. Y así le vamos a darle lectura, aleluya, antifonalmente. Leo yo el primero, usted el segundo, y nos unimos en el último de esta lección. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 6, aleluya, versos 5 al 15. Gloria a Jesús. La lección es la número 6 y dice: la oración que agrada a Dios. Y dice la palabra de nuestro Dios, dando honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la iglesia decimos: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El verso 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Puede tomar su lugar en esta hora y así van a ir pasando las clases, aleluya, con sus respectivos maestros. Yo no sé si se encuentran ya listos para pasar con sus maestros, gloria al Señor. Y nosotros pues nos quedamos en este lugar a estudiar esta lección, aleluya, que trata sobre la oración.
Si usted ve el tema de esta mañana, estamos viendo la oración que Jesús dejó como modelo a sus discípulos, cómo ellos debían de orar. Aleluya. Y vemos, aleluya, el tema principal dice la oración que agrada a Dios. El punto número 1, estaremos viendo, aleluya, la audiencia de la oración. En el inciso A estaremos viendo la falsa audiencia. En el inciso B, la verdadera audiencia. El punto número 2 dice el contenido de la oración. Y en el inciso A habla del falso contenido. El inciso B contiene el contenido verdadero de la oración. En el punto número 3 estaremos viendo la oración de los discípulos, elementos necesarios en la oración y la doxología final. El tema de esta lección habla de la oración que nosotros debemos de tener en cuenta para acercarnos delante de nuestro Dios. Veremos los objetivos a alcanzar en esta lección. El objetivo número 1 dice, aleluya, se cuidará de no caer en una actitud ostentosa en el tiempo de oración pública. El número 2, si alguien le quiere dar lectura. Dice, entenderá que Dios lo que procura es que tengamos las intenciones correctas. Amén, gloria a Jesús. El número 3, si alguien quiere leerlo. Aplicará con mayor constancia el estar a solas con Dios. Amén, Dios les bendiga a cada uno. La afirmación fundamental dice, Dios no rechaza la oración pública, pero si las motivaciones que busca la gloria personal en lugar de la honra de su nombre. Versículo para meditar dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Veremos entonces el significado de la oración, los puntos importantes a tratar acerca de la oración, cómo debemos de orar, ya sea en las diferentes circunstancias o por los diferentes motivos por los cuales nosotros oramos. Gloria a Jesús. Antes de empezar, no sé si alguien quiere aportar en esta hora diciéndome qué es la oración. ¿Qué es la oración para nosotros? Diga, hermano David. La oración es el medio de comunicación de nosotros hacia Dios para pedirle por su misericordia que nos ayude y nos fortalezca en todo. Pedirle fortaleza y pues lo que dan nuestras necesidades. Hablar con Dios es la oración para. Amén, gloria a Jesús, Dios le bendiga, amén. Sí, gracias hermano David. Si vamos al vocabulario, en la parte número 1 del vocabulario dice oración. En la Biblia existen diferentes términos para referirse a la oración. Podemos decir que se describen diferentes aspectos de esta. Del griego, tejinah, que significa gracia, ruego, súplica, plegaria. Entonces la oración, aleluya, también viene del hebreo telafilá, de la raíz palal, que significa juzgar, interceder, buscar justicia, e indica siempre la oración que es dirigida a Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es rico en vocablos que identifican tanto la acción de orar como la oración en sí, lo que da una idea de su importancia. La oración es el medio, como decía mi hermano, por el cual nos acercamos a Dios. Podríamos decir que es el vehículo que llega a Dios
para nosotros poder manifestar lo que estamos sintiendo, lo que estamos pasando, lo que estamos pensando, nuestras circunstancias, es la forma que nosotros debemos acercarnos a Dios. La oración es muy importante para el creyente, para todo cristiano, para todo aquel que conoce al Señor. La oración es el medio por el cual nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hablar con nuestro Padre Celestial. Y en esta hora estaremos viendo un tema muy importante de lo que trata de la oración modelo que Jesucristo les da a sus discípulos, el modelo para ellos poderlo seguir y de la forma en que ellos se tienen que acercar a Dios. Dice, la oración que agrada a Dios. De las diferentes religiones del mundo, el judaísmo le ha dado una prioridad muy alta a la oración. En tiempos de nuestro Señor Jesucristo, vemos entonces que los hábitos de oración se habían vuelto un ritual. La comunidad tenía oraciones establecidas que se leían o repetían de memoria. Escuche bien lo que estaba pasando en ese tiempo. Por la mañana, un judío repetía el Shema, y otra vez en la noche, otra oración formalizada era el Shemoneh, que significa Esrai, las 18, que encarnaban, dice, 18 oraciones para varias ocasiones. Los judíos fieles oraban todas las 18 oraciones cada mañana, tarde y noche. Estas dos oraciones eran recitadas todos los días, independientemente donde quien pudiera estar o donde alguien pudiera estar o de lo que tuviera o lo que estuviera haciendo. Este tipo de conducta en la oración es la que Jesús pretende corregir en los siguientes versículos que vamos a tomar en esta lección. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la oración se había tomado más como un ritual, algo que ya lo tenían establecido para cada, podemos decirlo así, para cada situación que se estuviera pasando. Y dice que habían 18 oraciones, de las cuales estaban estipuladas ya para las ocasiones en que se necesitaban. Entonces esto quiere decir que la oración ya no tenía el sentido que debe de tener en el creyente o en el cristiano, más bien era una recitación de algo que ya estaba establecido. Por ejemplo, como que si nosotros pusiéramos por una oración específica para los días de cada sociedad, el que va a presidir el servicio ya tiene la oración de los caballeros. Él tiene que dirigirse por esa oración y tiene que recitarla así. Señor, en esta noche vamos a comenzar el servicio de caballeros. Presentamos a los caballeros, Señor, a cada uno, Era algo establecido y solo se recitaban esas clases de oraciones. Ya no tenía un sentido que saliera desde el corazón y se le diera la importancia, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo la persona delante de Dios. Más bien era algo solamente aprendido como un ritual. Por eso es que el cristiano en este tiempo no debemos de acostumbrarnos solamente al ritual. Tenemos que ir más allá del ritual. Personas, ¿verdad?, que cumplimos todos los servicios ritualmente, estamos ahí en los cultos desde que comienza hasta que termina, pero nunca aprendimos nada bueno de la palabra del Señor. Nunca salimos edificados. Se convierte en un ritual, una rutina. Y Dios quiere sacarnos de lo rutinario, de lo que es solamente un ritual. Usted llega a la iglesia y ya sabe, Padre, aquí estoy otra vez, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias, Dios mío, vengo cansado, Señor, trabajé mucho esta semana, quiero que me ayudes, y son las mismas oraciones todo el tiempo que llegamos. Pero esa rutina o eso rutinario tiene que cambiar por un significado
de lo que es la verdadera oración del creyente, cómo debemos acercarnos a Dios. Entonces Cristo, viendo lo que estaba aconteciendo en el pueblo, por eso vamos a ver que él trata, dice, de corregir esta circunstancia o lo que estaba pasando, la forma o este tipo de oración que él estaba viendo. Cristo trata de corregirlo en los siguientes versículos que vamos a estar viendo en esta oración que se encuentra en Mateo, que es la oración modelo, para que nosotros aprendamos de ella. Primer punto, en esta hora estaremos viendo la audiencia de la oración. En el inciso A del primer punto dice la falsa audiencia. En el capítulo 6, en el verso 5 que hemos leído, dice el verso 5, cuando oréis, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto que ya tienen su recompensa, porque reciben el alabo de quienes los están mirando. Entonces la oración ya no tenía el sentido que debería de tener, el significado que debe de tener, sino que la gente oraba más bien para que los escucharan, para que los vieran en las esquinas. Y nosotros entendemos, hermano, que claro, cuando se nos pone a dirigir una oración, tenemos que hacerlo de una forma elocuente, con palabras, ¿verdad? Que vayan, que estén de acuerdo a lo que estamos haciendo. Si vamos a orar por las misiones, ¿verdad? No vamos a comenzar a orar por los enfermos y terminaremos reprendiendo demonios. No, tiene que ir acorde a lo que estamos haciendo, a lo que estamos orando. Pero esta clase de personas lo hacían con otro tipo de sentido. Ellos lo hacían para que la gente lo vieran, para llamar la atención de quienes estaban ahí. Y esto no debe de ser así. Cuando nosotros estemos de frente al Señor, por cualquier privilegio que se nos ponga a hacer, debemos de entender que no somos nosotros el centro de la atención, siempre será nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro principal, entonces todo lo demás debe de girar alrededor del centro que es nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros no perdamos el sentido de lo que estamos haciendo, que no nos enfoquemos en nosotros, sino que nos enfoquemos en Dios y lo que estamos pidiéndole a Dios. La falsa audiencia, entonces Cristo le dice a vosotros cuando oréis así, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa, porque la gente los va a alabar y va a decir, wow, qué tremendo, ¿verdad? Eminente es este teólogo, orador, tiene retórica, tiene tanta cosa. Pero esa oración, como hemos escuchado, no pasa de los techos a veces, de donde estamos en los templos. Y yo prefiero que mi oración sea eficaz, que cruce y llegue hasta el tercer cielo, aunque no sea elocuente para muchas personas, pero que lleve el sentido de lo que está en el corazón. Que salga de mi interior lo que estoy haciendo, que lo estoy pidiendo de todo corazón delante de Dios. Entonces Jesús comienza haciendo alusión, dice, a las actitudes incorrectas que muchos en su tiempo tenían en la oración. Además de lo mencionado en la introducción, la comunidad judía había introducido una segunda falta en su vida de oración. Habían desarrollado oraciones para la luz, tinieblas, fuego, lluvia, luna nueva, lunas viejas, buenas noticias, malas noticias, entre otros. Su intención original era llevar todo aspecto de la vida a la presencia de Dios. Sin embargo, al hacer oraciones prescritas, se socavaba el propósito. Otra falta estaba en apreciar las oraciones largas, creyendo que la santidad y la eficacia de la oración estaba en proporción directa con su tamaño de la oración. Y Jesús advirtió de los escribas, quienes hacían
largas oraciones. Esto está en, aleluya, en el Evangelio de Mateo capítulo 12, 40. Dice que los antiguos rabinos sostenían que mientras más larga era la oración, era más probable de que fuera oída y escuchada por Dios. Esto provocaba que la verborrea o se confundiera, dice, con su propósito, o sea, lo que iban a repetir muchas cosas, y la longitud se confundía con la sinceridad. Una falta adicional es señalada por Jesús en este capítulo, y lo era el que las repeticiones sin sentido, muy parecidas a las de las religiones paganas, que se convertían en una repetición vana de algo que se recitaba como algo aprendido, ¿verdad? Y nosotros hemos conocido más de alguna de las religiones que conocemos, que tienen sus oraciones específicas para cada cosa, que se vuelven en algo aprendido y repetición. Pero la iglesia de Cristo tenemos que saber y entender que cuando nosotros nos presentamos delante de Dios para presentar nuestra oración, no debe de ser algo solamente aprendido. Tenemos que incluir lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Cuando usted se acerque a Dios, tiene que orar con el corazón. Porque hay gente que ora mucho en la oración y dice tantas cosas, pero después no se acuerda ni qué dijo. Entonces la oración la hizo sin sentido, sin el efecto que debe de tener la oración cuando se acerca a Dios. Por eso es que muchos, ¿verdad? Si no hemos pasado de nivel, si no hemos adquirido otro escalón, no hemos subido otro escalón, es porque no estamos buscando a Dios de la forma correcta. Tal vez no estamos pidiendo de la forma correcta, no estamos orando de la forma correcta. ¿Por qué no tienen eficacia nuestras oraciones? ¿Por qué no son escuchadas nuestras oraciones? Tal vez porque no lo hacemos de la manera correcta. Tenemos que poner el sentido en lo que estamos haciendo. Yo no puedo comenzarle a orar a Dios, pretender que estoy hablando con Él cuando mi mente está haciendo cuenta de todas las cosas de allá afuera. No está el sentido en lo que estoy haciendo. Estoy perdiendo el tiempo en vanas repeticiones, perdiendo el tiempo en solo balbuceando, que no se entiende ni lo que digo, pero según yo estoy orando. Entonces Dios tiene que corregirnos, tiene que enseñarnos a orar. ¿Y sabe cómo sabemos que no oramos nosotros, hermanos? Porque nuestras actitudes lo dan a conocer. Cuando tú y yo oramos de verdad al Señor, cambia nuestra actitud. Porque entramos en una relación íntima con Dios y eso se nota en nuestra conducta. Yo no voy a pensar que una persona que es rebelde, que le da lo mismo estar o no estar, y dice que ora al Señor, aquel que habla con Dios, hermano, no es el mismo. El que tiene una relación con Cristo no es la misma persona. Nosotros lo damos a conocer con nuestras actitudes, con nuestras acciones. Jesús estaba señalando estas actitudes, que los judíos, aleluya, como otras religiones, ya tenían las oraciones listas, prescritas para cada cosa. Dice que ellos hablaban, o en las oraciones ya tenían lista para orar de la luz, para orar de las tinieblas, para orar de la lluvia, para orar de la luna nueva, para orar de las lunas viejas, para orar por las buenas noticias, para orar por malas noticias, entre otros. Dice que Jesús está corrigiendo en esta hora. Y nosotros dice que no debemos de hacer esas oraciones. Y la peor de todas era la falsa. De todas, dice, las faltas en el proceso de la oración era el querer ser vistos y oídos por las demás personas, en especial por sus mismos compatriotas judíos. Esta falta era tan intrínsecamente mala, pues surgía de un orgullo y tenía la intención de satisfacer ese orgullo. Cualquier oración tenía como motivo una vanagloria pecaminosa, que se constituía, dice, perversión
de un medio sagrado para glorificar a Dios. Entonces, cuando no hacemos las cosas con el propósito por lo cual están establecidas en las palabras de Dios, quiere decir entonces que yo estoy pervirtiendo lo que es sagrado. No le estoy dando el significado que debe de ser en mi vida. Estoy dándole, aleluya, a la oración otro significado y estoy dejando a un lado lo que es el verdadero sentido de la oración. Entonces Dios tiene que corregir a los judíos que la oración que se enfoca en uno mismo siempre es hipócrita. Por eso las oraciones, ¿verdad? Venimos solo yo, Señor, y dame, y dame, y dame, y mira, y mira, y mira, y atiende, atiende, atiende. A veces no entramos ni con una alabanza de adoración a Dios. No lo reconocemos a Él como el soberano Dios en nuestra oración. Desde que venimos, ¿verdad? Venimos con ruegos y súplicas para que atienda siempre nuestras necesidades, pero se nos olvida quién es Él para nosotros. Los escribas y fariseos oraban por el mismo propósito que se hacían las demás cosas, que era atraer la atención y producir honra para ellos mismos. Uno de los más grandes peligros en la vida del cristiano o en los mismos, aleluya, y uno de los más grandes peligros, dice, en la vida cristiana es que el viejo yo simplemente se vuelva religioso. Por esa razón el apóstol menciona a aquellos que se visten con apariencia de piedad, pero niega la eficacia de esta. No existe nada que sea tan sagrado que Satanás no desee invadirlo. Por eso es que Dios dejó todas las cosas con su propósito destinado para que nosotros las usáramos. Pero dice que todo lo que Dios ha creado bueno, Satanás siempre tendrá que meter ahí sus narices para él pervertirlo. De hecho, mientras más sagrado sea algo, es mayor el deseo del diablo para profanarlo. Por eso es que Satanás es un imitador. ¿Verdad? Si ya hemos escuchado la palabra que la hipocresía o ser un hipócrita es un imitador de algo que está siendo fingido, pero no es original. Entonces, Satanás es un imitador de lo original siempre. Y él ha querido meter lo que es imitación a la iglesia. Pero la imitación no puede prosperar dentro de la iglesia donde está el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios. Porque no se levantarán los malos en la congregación de los santos, porque el Espíritu Santo dará evidencia de quién es verdaderamente hijo de Dios, el que está guiando o está siendo guiado por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu mismo dice que da testimonio de quiénes son hijos de Dios. Por eso es que una oración, a veces por más sencilla que se siente, es una oración que toca al cielo. Es una oración que llega a Dios. Y hay veces que oramos de tantas formas y hacemos tanto como que fuéramos rituales, pero no pasa nada, no se siente la presencia de Dios. Entonces, si nosotros perdemos el sentido de esa oración, es porque Satanás ya ha pervertido eso que era tan sagrado para nosotros, entrar en la oración, y ahora lo vemos como algo simple. Ya no me importa si oro o no cuando llego a la iglesia, con que haga la oración del tirador que apenas tope una rodilla y me levante. Ya está pervertido lo que era algo sagrado. Que llegabas tú y sabías que estabas delante de la presencia de un Dios santo, delante de un Dios todopoderoso, del único que es Dios sobre todas las cosas. Entrábamos con reverencia. El apóstol Pedro dice que aquel que nos llamó, así como Él es santo, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. No solo cuando entres a la iglesia que tengamos la apariencia de santidad, no, en toda nuestra manera de vivir. La santidad es lo que en nosotros se deja ver el carácter de Dios. Porque la santidad es lo que te separa del mundo y todas sus
todo lo que se practica en el mundo, la contaminación de nuestra vida. Cuando uno está contaminado, nuestra oración no va a ser eficaz. Nuestra oración no tendrá, aleluya, la eficacia que nosotros esperamos. Por eso el propósito aquí se había pervertido, y los que oraban, dice, por el mismo propósito que hacían todas las demás oraciones, para ellos ser vistos. Para que la gente dijera, wow, cómo ora ese brother. Qué oratoria tiene, qué retórica tiene, ¿verdad? Cómo se expresa. Pero cuando nosotros hacemos algo para Dios, aunque lo hagamos de la manera más, con toda sinceridad, ¿verdad? Lo humilde que parezca y que no tocamos a nadie, ¿no? Pero si tú lo hiciste para Dios, fue vista delante de Dios. Si tú hiciste eso para agradar a Dios, Dios lo tomó en cuenta. En cuanto a la posición en la oración, es una cuestión de elección, pues la mayoría de los judíos en esta época oraban de pie y lo hacían mirando hacia el templo o al lugar santísimo. Pero el texto incluye un término que es éstotes. Indica, dice, una asunción consciente y ostentosa de la postura, como ellos estaban. Pero no solo era su postura, pues esto escogían los lugares más concurridos y que consideran con la honra de la oración para seguir realizando sus devociones en lugares más públicos. O sea que buscaban el lugar más visto, el lugar que fuera más llamativo, para que ellos fueran vistos por las demás personas, para que ellos, aleluya, se sintieran grandes, se sintieran como que fueran los únicos. En ocasiones, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando se nos da un privilegio y hay un orden en el servicio, tenemos que llevar a cabo ese privilegio como nos lo dieron. El querer nosotros llamar la atención, ya nos desviamos del propósito. Por eso hay que gente que le dan un privilegio de cantar y termina reprendiendo demonios, echando fuera y haciendo tantas cosas. ¿Por qué? Porque ya perdió el propósito por el cual él estaba ahí. Ahora él está buscando el ser visto. El ser, aleluya, visto por las demás personas y que digan, wow, qué poder trae ese hermano, qué unción traía ese hermano. Pero delante de Dios esto ya se convirtió en algo como de los fariseos, porque perdió lo que era la esencia de lo que él estaba haciendo. Desde el momento en que yo tomo el micrófono para ser visto, ya perdí el propósito por el cual Dios me había llamado para estar al frente. Porque ya no le va a agradar a Dios. Porque yo ya no lo estoy haciendo como un siervo, reconociendo que soy siempre siervo inútil y que no hago más de lo que se me dice que tenga que hacer. Ahora estoy haciendo las cosas para que me vean a mí. Y eso no le agrada a Dios. Aquí el único que debe de dejar ver en nosotros se llama Jesucristo. Al único que venimos a ver se llama Jesucristo. Aquí no viene ninguna grande persona para ponerle luces para que se robe el show. No. Aquí hay un grande y se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ellos son los que nosotros les rendimos nuestro culto y todo lo que hacemos tiene que ser siempre en dirección hacia ellos. Aleluya. Porque si yo me quiero robar el show, como decía un hermano, pues lo puedo hacer, pero eso ya no cuenta como algo que Dios lo vea con agrado. Estoy cayendo ya en lo religioso que estaban siendo estos hombres. Esta es la falsa audiencia. La falsa, aleluya, audiencia donde se llevaba a cabo la oración. Ahora vemos el inciso B. Habla acerca de la verdadera audiencia. En el versículo 6 del capítulo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde? Delante de la gente. No busques tú llamar la atención, no busques tú el ser visto de la gente. Deja que Dios
sea el que exalte al que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere y cuando quiere. Porque es Dios. Y a Dios dice que nosotros no le podemos estorbar su mano ni decirle qué hace. Él hace con nosotros como Él quiere. Y Él levanta a quien Él quiere. No porque yo estoy acá pienso que ya no va a haber otro igual a yo. No, Dios puede levantar a alguien mejor. Con más unción, con más poder, con más gracia. Porque para Él, nosotros solo somos piezas. Nosotros solo somos instrumentos que en el momento Él nos está usando para edificación de la iglesia. Con nosotros como piedras vivas, edificándonos unos a otros. Dios usando, aleluya, lo que Él mismo ha puesto en nosotros para edificación de su iglesia. Pero Él no tiene problema con el quitarnos. Él no tiene problema con poner a otro. Porque la obra es de Él, no es de ningún hombre. Él hace con nosotros como Él quiere. Entonces Él nos dice mejor, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la verdadera audiencia. Este verso comienza con la expresión cuando ores, si es que oramos. Por si oras. Yo no sé cuántos todavía conocen la oración. Lo que implica una gran libertad al momento de orar. O sea que cuando nosotros entremos en oración, tenemos que tener esa libertad para orar delante de Dios. No es cuestión de orar a una hora prescrita, sino en el momento que a conciencia se escogiera para dicho ejercicio espiritual. Nosotros aquí tenemos oración el martes, pero no eso quiere decir que usted no ore toda la semana y solo venga a la oración el martes. Bueno, los que vienen y los que no vienen, no sé si oran en su casa. Y aunque aquí no dice específicamente que eso tiene que ser así, usted tiene que estar ahí el día de oración, el martes, tenemos que verlo en la oración. Aunque no sea algo específicamente solo para orar el martes, usted puede orar todos los días, pero ese es el día específico para que se nos debe de ver en este lugar orando a Dios. Y aunque usted diga en su mente, que yo puedo orar en mi casa, yo puedo orar en todos lados, claro. Eso es así. Y ese punto ni de negarlo, usted puede orar en todos lugares, pero si no ora ni en su casa y no ora ni en la iglesia, entonces ¿dónde lo vamos a ver orando? Y aunque la oración no sea un específico mandato, ¿verdad?, aquí establecido para decir usted tiene que orar aunque sea solo ese día, pero es el día que se nos deja ver. Si la oración es algo que necesitamos nosotros para depender de Dios, si la oración es algo que si no lo hacemos, si no lo practicamos, nos morimos, nos secamos espiritualmente, pues usted no está dejando a conocer que necesita de esa oración. O usted no está dando a conocer que necesita de esa oración. Entonces yo veo en usted que no le da importancia a la oración. O usted le está diciendo a Dios, no necesito orar mucho para depender de ti. Y yo no sé, si usted no le da importancia a la oración, y si eso implica que yo no le doy la importancia de vida a Dios, entonces ¿cuál es la relación que yo tengo con Dios? Me estoy desviando, en otras palabras. He perdido el sentido de lo que es la oración para la vida espiritual. Entonces Jesús nos está a nosotros, aleluya, advirtiendo de las cosas en las que podemos caer y en las que debemos hacer para la oración. El aposento mencionado era el tamellón, dice, y este podría ser
cualquier tipo de cuarto pequeño o incluso un lugar de almacenaje. Los dormitorios no eran privados, pero estos cuartos donde se guardaban a veces cosas valiosas, a menudo eran secretos y tenían puertas. La idea que se transmite es la de ir al lugar más privado que fuera posible. Y este es un verso de contrastes. Mientras los fariseos y escribas amaban los lugares públicos, Jesús recomienda el lugar más privado. Jesús no tiene problemas con el lugar, sino con la actitud que se puede asumir en un determinado lugar. Es como si nos dijera, vayamos al lugar más apartado y privado que podamos encontrar a fin de no ser tentados a aparentar. Cerremos todo lo demás para que podamos concentrarnos en Dios y oremos a nuestro Padre. Hagamos todo lo que tengamos que hacer para alejar la atención de nosotros y de otros y pongámosla en Él y únicamente en Él. La atención de la oración es siempre enfocarnos en Dios. Darle gracias a Dios primeramente por quién es Él, por lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque Él es el Salvador de nuestra vida, y después podremos enfocarnos en las demás cosas que implican la oración o el hablar con Dios. Pero si nosotros nos mantenemos alejados de Dios y no hay una relación, ¿cómo yo me voy a acercar queriendo que Dios escuche mi oración? Cuando yo no le hablo en lo secreto, cuando yo no le hablo en lo privado, pero aquí yo lo quiero llamar a que venga cuando yo le hablo. Y Dios no va a actuar de esa manera. Porque entonces nos pareceríamos a los fariseos, que queremos que Dios nos respalde en el momento que lo estamos haciendo al frente, pero Dios no nos ha visto en lo secreto. En lo secreto estamos muriendo por falta de oración, pero queremos que Dios nos reviva en público cuando oramos nosotros mismos. Y no puede ser así. La oración y su actitud tiene mucho que ver, hermano, para la contestación de nuestras peticiones. Si nosotros no recibimos es porque hemos pedido mal, hemos orado mal. Mas Dios en su misericordia nos pide que hagamos todo lo que tengamos que hacer para alejar la atención de nosotros y de otros. Y pongámosla, dice, en Él y únicamente en Él. Gran parte de nuestra vida de oración debe ser literalmente en secreto. Jesús con regularidad se apartaba de sus discípulos para orar completamente a solas. Esto no significa de que Dios no esté presente cuando oramos en público, pues Él está muy presente cuando y donde sus hijos le buscan. El propósito de Jesús tiene que ver con la sencillez y la intención, pues la verdadera oración siempre debe de ser íntima. Cuando Dios es realmente la audiencia de nuestra oración, tendremos la recompensa que solo Él puede darnos a nosotros. La oración eficaz o la oración que tiene sentido delante de Dios es aquella que nosotros hacemos en lo secreto. Ahí es donde Dios nos conoce. Porque aquí nos conocen en la iglesia. Aquí te conocen a ti por nombre, por familia, pero Dios te conoce en lo secreto. Dios sabe quién eres tú que le llamas ser su hijo. Dios te conoce o te reconoce como su hijo.
¿Y tú te atreves a llamarle padre a él cuando no le estás obedeciendo? Si Dios nos reconoce como sus hijos, tenemos que obedecerle como padre. Aleluya. Y la oración de sus hijos debe de ser con respeto hacia el Padre. Con respeto y reverencia. Tenemos que demostrarle que Él es el Todopoderoso. No es cualquier ídolo que tenemos al frente, hermanos, para hacerle un ritual. Los escribas y los fariseos dicen que ellos hacían largas oraciones creyendo que por la duración de su oración ellos iban a ser escuchados delante de Dios. Pero Dios escucha la oración de un corazón sincero, de un corazón que se abre delante de Dios y le dice a Dios en realidad cómo Él está delante de él. Tenemos el ejemplo de la oración del que se llenaba la voz en cuello diciendo: Señor, yo estoy en la iglesia todos los días, pago mi diezmo, voy a la célula, salgo a evangelizar. Pero había un pecador que estaba diciéndole al Señor: Señor, otra vez volví a fallar. Señor, otra vez caí en lo mismo. Y tú me conoces, que cuando creo ser fuerte no soy tan fuerte y soy dominado por el pecado. Pero tú eres Dios grande y misericordioso, que me vuelves a dar la oportunidad de levantarme otra vez más. Esa es la oración que Dios escucha cuando sale con sinceridad de nuestro corazón. Van a pasar mis hermanos a recoger la ofrenda de escuela dominical. Gracias, hermano. Si alguien quiere aportar algo, aleluya, lo puede hacer en esta hora con respecto a la oración. Hermano Carlos, diga. Alguien le lleve el micrófono al hermano Carlos. Sí, hermano, quiero aportar algo acerca de la oración, ¿verdad? Es el tema del que se está hablando en esta hora. Y tenemos en la Biblia, nos da muchos modelos, ¿verdad? Uno de ellos es Daniel, que dice que oraba 3 veces al día y meditando acerca yo en lo que es la oración. Sabemos que el día tiene 24 horas, ¿verdad? Y si diéramos el 10% del tiempo que tenemos cada día, tendríamos que estar orando un poco más de 2 horas. Y yo pienso que Daniel se disciplinaba, ¿verdad? Dice ahí que oraba 3 veces al día. Entonces, todo veo yo que es la disciplina en que Daniel se basaba, ¿verdad? Para orar el tiempo que él se disciplinaba y decía, no sé, a lo mejor en la mañana, qué sé yo, temprano, se levantaba a orar 1 hora o más de 1 hora al mediodía y por el atardecer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el cristiano hoy en día necesita, ¿verdad? Porque el enemigo va a venir y te va a meter distracciones. Puede venir de muchas formas, el trabajo, el celular, la tele, muchas cosas que puede venir y te puede meter para que tú ya no estés en esa disciplina y te descuides de la oración. Y es así como poco a poco, decía usted, te vas desconectando, te vas apartando y al final ya te sientes, ya llegaste a un lugar de comodidad y ya no puedes seguir con esa disciplina. Amén. Esa es Amén. mi aportación. Amén. Sí, gracias, hermano Carlos. ¿Alguien más?
gloria a Jesús, acerca de la oración. Yo no sé si usted tiene algún testimonio que Dios ha contestado en su oración o cosas que han ocurrido cuando usted está entrando en oración en el Espíritu, pero la oración, hermanos, es la línea directa para hablar con el Padre. Cristo es el mediador y el Espíritu Santo es el que lleva nuestra oración hacia el Padre. Diga, hermana María. La oración es hermoso cuando uno aprende a buscar a Dios en oración, como decía usted hace rato, uno viene, tiene que acercarse uno con esa humildad, con esa necesidad de que todo el tiempo necesitamos de Dios y que estamos necesitados y agradecidos con el Señor y hermanos, nunca cansarnos de hacerlo. A veces nos acercamos, sentimos esa necesidad y ese deseo, a veces no hay ese deseo en nuestro corazón, pero nosotros sabemos que dependemos de Dios y venimos a Él todos los días con esa necesidad y no cansarnos, cuál sea la necesidad, cuál sea la oración que tenemos, hermano, así sea para salvación de su familia, por un milagro que uno necesita, de lo que uno necesita, hermano. Dios contesta las oraciones. Así es, amén. Tengo muchos testimonios de yo decirle de las oraciones contestadas que yo en un momento dije, no veo la respuesta, porque nuestra humanidad es así. En un momento vamos a dudar, en un momento vamos a decir, no va a pasar nada. Pero ahí es donde Dios, vemos que Dios es poderoso y a su tiempo el Señor obra y después decimos, hubo resultados de que nunca me cansé de seguir esperando en la voluntad de Dios y en el tiempo del Señor, porque son perfectos los tiempos del Señor. Y seguimos diciendo que Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Y todo es de Él, amén. Los planes y los tiempos son del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga, hermana María. Sí, hermanos, es que la oración es la confianza que usted va adquiriendo para acercarse a Dios. Muchas veces no ponemos en práctica la fe, pero la fe es la confianza que usted tiene en Dios. Cuando usted dice, tengo fe, pero no confía en que Dios va a actuar, no está poniendo su confianza en Él. Entonces, cuando yo camino en fe, le estoy diciendo al Señor, yo te creo y mi confianza está en que tú vas a obrar a mi favor. Pero yo tengo que seguir pidiendo en súplica, en ruego, en oración, siempre buscando al Señor en todo tiempo. En el punto número 2, para ir resumiendo el contenido de la oración, dice, aleluya, el falso contenido en el inciso A. Y el verso 7 habla, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En cuanto a esto, en cuanto a las vanas repeticiones, dice que esta expresión viene de un solo término en el griego y es batalogeo, que literalmente significa decir bata, doble T. Este término aparece muy raramente en los escritos clásicos y se ha derivado diversamente de Batus, el nombre de un rey que tartamudeaba, o de Batus, un poeta cuya composición estaban llenas de tautologías. Estas son repeticiones innecesarias. Y esta expresión se usó para describir la imitación de sonidos con parloteo y sin sentido alguno, parecido a las fórmulas mágicas
de los cultos paganos. Muchos líderes en tiempos de Jesús asumieron una actitud parecida a la de los gentiles en sus cultos. Estos utilizaban un número de títulos para de esta manera despertar a su Dios. Hoy en día, son muchas las religiones que utilizan collares u otros utensilios repitiendo constantemente la misma oración, pensando que de esta manera serán escuchados. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos oído culpables de hacer una y otra vez la misma oración? Como si fuera un ritual sin sentido y oraciones irreflexivas. Nuestros corazones y mente tienen que manifestar lo profundo del corazón para que Dios oiga nuestra oración. Escuche bien esto está profundo porque aquí se nos está dando un ejemplo de las diferentes formas en que nosotros nos acercamos a Dios en el culto a través de la oración. Y aquí se está tildando o se está señalando a la oración de los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? La iglesia gentil somos nosotros, las que no somos judíos, que caemos en las vanas repeticiones. Y aquí se da un ejemplo acerca de un rey, que su nombre se significaba como balbuceo o palabras que no estaban claras en lo que se decía, como palabras sin sentido. Y yo no sé cómo usted le habla a Dios. ¿Le habla claro cuando usted se acerca a través de la oración? O podríamos decir que a veces nuestra oración no tiene pies ni cabeza, ni se entiende qué fue lo que oró. ¿Cómo usted se acercó al Señor? Por eso la oración ha perdido la eficacia de su poder en nuestras vidas. Ya no tiene esa eficacia porque usted ora y no sabe ni lo que ora. Y se convierte en uno más de los que nos presenta el tipo de las religiones paganas que dice que para ellos ser oídos de sus dioses o para despertar la atención de sus dioses, a veces se llenaban de cosas en su cuerpo, se llenaban de collares, se ponían plumas, se ponían cosas en sus pies, en sus manos y comenzaban a hacer un ritual para que sus dioses los escucharan. Y a veces así nos parecemos nosotros con nuestro tipo de oración que le hacemos a Dios. Parecemos indios, parecemos apaches haciendo un ritual para que llueva. Haciendo un ritual para que nuestro Dios nos conteste. Y Dios no es esa clase de Dios. Por eso muchos se han tardado en recibir respuesta. Muchos se han tardado en recibir las oraciones que ellos están esperando. Porque no saben cómo acercarse a Dios. A Dios venimos a rendirle un culto. Algo que se vea, algo que ofrecemos a Dios. Ese es el culto. Y dice que el culto debemos de ser nosotros. Donde yo me presento primeramente como una ofrenda, un sacrificio aquí en el altar, donde yo le ofrezco mi vida, mi ser, alma, cuerpo y espíritu, y le digo al Señor, aquí estoy, todo mi ser está dispuesto delante de ti. Pero hay gente que viene con cuerpo presente, de mente ausente y de espíritu rondante. No saben ni por qué están en la iglesia. Se perdió el sentido de la iglesia. Piensen que están aquí para que Dios los prospere materialmente, para que Dios los bendiga y diga y diga y diga y todo lo que termina en diga. Y Dios no está aquí solo para eso. Dios está aquí porque
Él quiere ver que si tú eres su hijo, que vengas y te acerques como debidamente debe acercarse un hijo delante de su padre. Si ya no me da tiempo la oración modelo, Cristo les enseñó cuando ores, acércate primeramente al Padre. Aleluya. Entra con una actitud de humildad, de humillación delante de tu Padre. Pero hemos perdido el sentido de la verdadera oración. Dice que ya no está envuelto en nuestro corazón. Ya no están envueltos nuestros deseos profundos de nuestra alma. Y ahora oramos por encima nada más. Ya no oramos como cuando comenzamos nosotros en el camino del Señor. Perdimos el sentido de la oración. Para ir cerrando, entramos en la oración modelo. Los discípulos querían que Cristo les enseñara a orar. Jesús dijo que no nos iba a dejar solos y que iba a dejar al Espíritu Santo. Él se convertiría en tu guía, el ayudador. Si tú no sabes cómo orar, el Espíritu Santo te va a ayudar. Y Él te va a enseñar, porque Él no hablará de nosotros, hablará de Dios, hablará lo que nos va a enseñar cómo acercarnos a Dios. Pero un cristiano sin espíritu no sabe hablar con Dios. Un cristiano sin Espíritu Santo no sabe caminar delante de Dios. Un cristiano sin el Espíritu Santo tampoco sabe comportarse como cristiano afuera y no sabe hablar como cristiano. Pero el que es guiado por el Espíritu habla, camina y vive por el Espíritu. Si Cristo les estaba recriminando esto o les estaba señalando las actitudes que tenían los escribas y los fariseos, y Cristo les dijo a los discípulos, en Mateo capítulo 6 del verso 9 al 15, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, o sea que tu gobierno llegue a mi vida, que tu gobierno se manifieste en mí. ¿Se ve en la vida del cristiano que está siendo gobernado por el Espíritu, sí o no? Tiene hambre y sed de justicia, ama el estar en la presencia de Dios, desea estar en los atrios de Jehová. No es aquel que busca excusas para no venir al culto. Con el pretexto siempre que Dios me conoce y Dios entiende. Claro, Dios te conoce y te entiende y también te va a demandar cuando lleguemos a la presencia del Señor. Para cerrar, entonces, Cristo le da la oración modelo. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hay una oración modelo, cómo debemos acercarnos al Padre. Si usted no la ha escuchado todavía, léala. Ahí está el modelo, cómo debemos acercarnos como hijos de Dios. Reconociendo la grandeza, la maravilla de nuestro Dios, y luego podemos pedirle todas las cosas que querramos. Porque no tenemos a un Dios que es injusto, sino a un Dios justo. El que murió aún por nosotros cuando éramos pecadores, cuando no merecíamos. Él envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar en esta hora. Bendito Dios. Así que, hermanos, que si usted no sabía cómo orar, ya sabe ahora cómo debe acercarse delante de Dios. Con esa reverencia de vida, para que nosotros, aleluya, sintamos la presencia del Señor. Gracias. Te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, te damos gracias en esta hora.
Señor, terminamos esta enseñanza, Dios mío, pidiendo, Señor, que seas tú siempre guiando a la iglesia. La oración es hablar contigo, Dios mío. La oración es la vida de la iglesia. La oración es el medio que tú dejaste para que nosotros nos acerquemos delante de tu presencia, Señor. Pero si yo no oro, Dios mío, yo no pido, Dios mío, la guianza de tu Espíritu, ¿cómo será establecido tu reino en mi corazón, oh Dios? Ayúdanos como iglesia, Señor amado, para no tener, Dios mío, aleluya, una falsa esperanza, sino estar confiado siempre de que tú estás con nosotros a donde quiera que estemos, porque tu gracia, Dios mío, que nos alcanzó, siempre, Dios mío, está sobre nuestras vidas cada día y cada mañana. Padre, recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.